Muy buenas tardes. Esta es la clase Mecánica de Suelos aplicada, grupo 2. Hoy es lunes 9 de mayo de 2022. Esta ya es nuestra tercera clase de taludes. Eso es lo que vemos acá. Capítulo 5, taludes. Lo que ya hemos dicho es que hay diferentes tipos de roturas. Y en dibujos esas roturas son la rotura plana, en cuña, por vuelco, por discontinuidades paralelas al talud o rotura mixta, parte por una discontinuidad de parte circular por el terreno, rotura en escalón, rotura compleja de varios bloques, por deformación, por deslizamiento a través de discontinuidades paralelas al talud con expulsión de bloques, o rotura circular o caídas, ¿no? Esa es la idea. Y después de explicar eso, ahora estamos resumiendo lo que sabemos. Hemos hablado de la estimación de pendientes y hemos dicho, por ejemplo, en este camino, al construir el Misikuni, que tenía esta forma, que en su momento lucía así, se puede ver el macizo rocoso detrás, clasificado el macizo rocoso con un RMR, pues se puede a través de ese RMR hallar el SMR o ángulos especiales, diferentes tablas, y así se tienen los valores de ángulos. Y hemos visto que el mismo SMR de Romana es el que da aquello. Y de ahí uno puede terminar sin saber mucho más que las discontinuidades o incluso solo el tipo de roca y el RMR, o a veces solo el tipo, puede hallar unas ciertas secciones. De tal manera que en este macizo, que lo hemos visto al principio, se puede cortar con una pendiente y cuando las discontinuidades van en otra dirección, con otra pendiente, y estamos tranquilos. En esa primera parte que hemos visto entre la primera y segunda clase, quizá ha surgido alguna pregunta. Este es muy buen momento para hacer cualquier pregunta. Bien, luego hemos hablado de falla plana y hemos entendido qué significa una falla plana, la cinemática detrás, y en esa cinemática queda resumida ahí. Y después de entender esto, estamos solo ya repitiendo lo que sabemos. Hemos hablado de el análisis en una proyección que puede establecerse de esta forma, y si los polos de discontinuidades caen ahí, entonces podemos decir que hay una posible caída, pero también hemos visto otra posibilidad de esta otra manera y explicada con esas líneas a 20 grados o con esas otras líneas a 20 grados, esto lo más común. Bien, querían ustedes practicar, debían practicar más que querían, y ahí ha aparecido el ejercicio 5.1, en una primera parte con un talud 1 y en una segunda parte con un talud 2. El primero en ángulos iguales, y el segundo con áreas iguales. Y bueno, quizá tienen alguna pregunta de este análisis, pueden hacer sus preguntas. Bien, pueden levantar la mano los que han hecho el ejercicio 5.1. Bien, la mitad, un poquito más de la mitad. Pueden bajar la mano, gracias. Bien.
Muy bien. Entonces, entendido aquello y determinado que es posible una falla plana, nos toca hacer el análisis determinístico. Análisis determinístico. Entonces, queremos ver el factor de seguridad. Ese es el análisis determinístico. Y entendemos que es posible esa falla. ¿Cuál es el factor de seguridad? Entonces, también es posible tomar una sección ahí, una sección, y en esa sección decir, este es nuestro caso. Nuestro talud tiene un cierto ángulo del talud. Puede haber una grieta, puede haber agua, por lo tanto una presión U y B, porque aquí hay un cierto nivel de agua. Y adicionalmente puede haber un sismo y el peso que está de esta cuña tener además una componente en este sentido del sismo y puede haber algún anclaje o una fuerza externa. Es posible. Entonces queremos saber el factor de seguridad para eso. Y uno dice, pero es increíble cómo yo ya he hecho esto en mecánica de suelos 2. Ya he determinado en mecánica de suelos 2 un factor de seguridad y he tenido algunas ecuaciones. Bien, pero todavía no veo más detalles. Solo digo, he visto eso en mecánica de suelos 2. Me concentro un poquito en la grieta. Digo, esta es la grieta, una grieta de tracción. Entonces se tenía una superficie, ha variado, esa es una grieta, y esa grieta podría estar en cualquier posición, o después de la cresta o antes de la cresta, sea como sea, me determina una cierta masa de suelo, o más pequeño o más grande, que va a deslizarse. Y ahí aparece el agua B. Y digo, bueno, en estos casos yo he aprendido en mecánica de suelos 2 cómo manejar lo del agua. Y digo, si el nivel freático era este, entonces busco el nivel más alto y asumo que la presión de poros es gamma del agua por Z. Asumo. Entonces tengo ese valor y como aquí es 0 y ahí es 0, entonces tengo un triángulo y el área de ese triángulo me da la fuerza U. Si tengo este otro caso y el valor máximo está a este lado y hay una grieta, entonces el máximo aparece aquí, entonces la presión de poros es gamma del agua por Z aquí y 0 a este lado, entonces tengo el área de este triángulo U y en este otro sentido tengo el área de este triángulo V. He aprendido eso en mecánica de suelos 2, ahora estoy solo recordando. Entonces, aplicando todo eso, todos esos aspectos y pensando en lo que ya sé de mecánica de suelos 1, la idea es muy simple. Solo tengo que calcular el bloque que va a fallar. Y de ahí, en ese bloque que va a fallar, calculo el área, multiplico por gamma y tengo el peso. Y ese peso actúa con una componente en este sentido y otra componente normal. Y además está el agua, que acabo de decir que puedo calcular U y V. Y aquí me dice U es una ecuación muy simple, V es otra ecuación muy simple en relación a lo que ya sé de mecánica de suelos 2. Y además puedo yo calcular cuál es esta longitud, por lo tanto el área que hay aquí por un ancho unitario. Y si el peso es eso, el área va a ser esa. Puedo hacer esos cálculos. Y un factor de seguridad en esa condición no es nada más que el tau sub F sobre el tau sub D. Fácil, tau sub F sobre tau sub D. Y yo he aprendido en mecánica de suelos 1, 2, mejor dicho, en mecánica de suelos 2, cuando tenía esta situación, decía a lo largo de esta superficie puede haber una cohesión C y un ángulo phi, por lo tanto ese tau sub F está relacionado con C y phi y el tau sub D con las fuerzas que actúan. Entonces termino en esta ecuación al multiplicar por el área.
¿no? Ya casi la sabían de memoria cuando vimos mecánica de suelos 2. Por lo tanto, ese CA es tal cual, la sumatoria de normales es obviamente este peso por el coseno del ángulo que pueda haber, menos U en el otro sentido, menos B en el otro sentido, por el seno, por la tangente de phi, y todas las fuerzas al otro lado son W por el seno más B por el coseno las que producen que se mueva. Y esta es la misma ecuación de suelos. No importa que la grieta esté más lejos de la cresta o más cerca de la cresta, es la misma consideración. Entonces, este factor de seguridad visto así es una ecuación muy simple que tiene que ver solo con esta y así puedo determinar el factor de seguridad. ¿Qué estoy asumiendo aquí? Que la grieta, que la fisura, que la discontinuidad, tiene unos parámetros conocidos C y phi de resistencia. Y así puedo hallar el factor de seguridad. Este es en realidad lo mismo de suelos 2. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bien. Ahora vamos a poner un anclaje aquí, como ya hicimos en suelos 2. Y nuestro anclaje es ese de ahí. Y ese anclaje tiene una cierta inclinación, porque nosotros decidimos la inclinación que va a tener. Esa inclinación es delta con respecto a la horizontal. Entiendo todo el resto, es lo mismo, sé cómo hallar U, sé cómo hallar B, sé cómo hallar el peso, si hay sismo por un coeficiente sísmico alfa B doble, que actúa inicialmente en este sentido, hacia arriba, hacia abajo, etcétera, pero la más desfavorable eso, por eso solo aparece ese valor. Muy bien, y puedo hacer toda la sumatoria de fuerzas, no que queda claro, y la ecuación va a ser la misma de siempre. C' por A más la sumatoria de fuerzas por la tangente de phi sobre sumatoria de T. Pero observo que en este caso las fuerzas tienen que ver con alfa W, con W, con U, con B y con T. Y eso es lo mismo que he hecho en mecánica de suelos 2. Si yo derivo esta ecuación y digo, voy a poner en función de delta y quiero que el factor de seguridad sea máximo y cambio ese valor de delta, bueno, entonces delta, eso es nuevo, nunca había visto, me dices phi menos phi p. Phi p es este ángulo y phi es el ángulo de fricción que puedo considerar ahí y ese es el delta que me va a dar el mejor factor de seguridad. Voy a tomar un ejemplo, voy a decir, este phi p va a ser simplemente 30 grados. Es posible. Y este ángulo phi de fricción también 30 grados. Entonces, en ese caso, delta es igual a 0. Entonces me dice delta igual a 0 involucra que lo mejor es poner en ese caso un anclaje en ese sentido y ese va a dar un mejor factor de seguridad. ¿Qué pasa si phi p, por ejemplo, es 45 grados? Una discontinuidad que tenga 45 y phi sigue siendo 30 grados. Bueno, en ese caso dice que este valor debe ser menos 15. Entonces, incluso un anclaje en esos casos podrá ir en ese sentido hacia arriba y da un mejor factor de seguridad.
Entonces esto puede ponerse en cualquier dirección y tengo un factor, pero si quiero optimizar esta fuerza del anclaje, tiene que cumplir con esto y el factor de seguridad va a optimizar. Entonces es fácil, simple, el concepto es el mismo de suelos 2, por lo tanto yo podría, y en su texto hay este ejercicio, pues no lo tienen que hacer, es solo para mencionar que en la vida real, si yo hubiese querido calcular el factor de seguridad antes, tendría que haber visto la resistencia a lo largo de esa discontinuidad y dice a esa altura había esa discontinuidad, una altura de 11.2 metros aquí y este es el plano de falla que ahí ya se ve con plano de falla y había que haber hallado tau sub f y tau sub d a lo largo de esa discontinuidad. Y aquí están todas las fuerzas que se podrían haber aplicado y el factor de seguridad CA más la sumatoria de n por tangente de phi sobre W por esto. Es cuestión de solo hacer eso, sumatoria, si uno está listo. Además le agregamos que es posible que la rugosidad y la discontinuidad no tengan valores exactos de C y phi, entonces puedan aparecer JRCs. En un rato hablamos de eso. Inicialmente con C y phi es muy fácil y es solo cuestión de determinar la geometría y hacer el factor de seguridad para ver si hay una falla plana o no. Muy bien. Esa es la idea. Ahora paso a hablar del reforzamiento, ¿no? He necesitado en este caso hablar del reforzamiento. Aquí no es que había, pero he entendido cómo hallar el factor de seguridad. Excelente. Y ahora hablo de tipo. Y hay varias cosas que puedo hacer. Voy a concentrarme en esto que está asociado con anclajes. Entonces veo unas fotos y digo, una excavación, anclajes. Un túnel, una excavación, anclajes, más anclajes. Aquí no se ve anclajes ahí. Entonces los anclajes son famosos elementos de refuerzo. Entonces me interesa saber qué tipos de anclaje hay. A veces son permanentes, a veces son temporales, pero vamos a hablar de según su tratamiento de tensado. A veces son activos y a veces son pasivos. Activos y pasivos a la mente, por toda la vida. Activos y pasivos. Bueno, y aquí está un anclaje activo. He perforado en roca, ¿no? He perforado en roca. Le pongo una barra, o si no es una barra, varias barras, o también puede ser un cable de acero. Y a continuación pongo una lechada de cemento al fondo y me ha dado un bulbo. Y a continuación jalo aquí una fuerza con un gato hidráulico. Jalo y hay una fuerza dada T y hay fricción entre el tendón o lo que sea y la lechada y la roca. Por lo tanto, aguanto una fuerza T. Puedo seguir jalando hasta que conozca la fuerza de arranque, pero mejor no. Solo sé que ahí puede haber una fuerza de arranque T. Ahora, he puesto esa carga, ha actuado y por eso este es un anclaje activo. Anclaje activo. Y todos los anclajes que yo he puesto hasta ahora, sin darme cuenta, han sido de este estilo, ¿verdad? Cuando yo llevaba estos factores de seguridad, eran anclajes activos, ¿no? Por lo tanto, todas las ecuaciones que he visto para anclaje activo, donde yo conozco la fuerza T del anclaje, y hay alguna superficie en alguna porción, por supuesto la superficie tiene que estar ahí, entonces con respecto a esa superficie actúa la fuerza T ahí y hay una
normal y una tangente. Entonces, esas fuerzas T, normal y tangente con respecto a la superficie, son estas de acá. Y si yo veo, realmente al usar la ecuación, lo que había hecho es a la fuerza que era CA más la sumatoria por la tangente de phi, al aplicar un anclaje de este estilo, estoy sumando T por la tangente de phi. ¿No? Eso es lo que entiendo, que es la ecuación anterior. Y abajo, este otro valor era restar, entonces a todo lo que había al poner el anclaje, le resto eso, y esa es la manera en la que debo considerar el factor de seguridad activo con un anclaje activo. Y termino diciendo, la normal va a la parte de arriba y TS termina restando abajo. Muy bien. ¿Qué otro tipo de anclaje? Pero pregunto hasta ahí, ¿les ha quedado claro que es un anclaje activo y que todo lo que he hecho es para anclajes activos y termino con esta consideración? Todo claro, Inge. Muy bien. Ahora tenemos un anclaje pasivo. ¿Qué es un anclaje pasivo? Igual hago una perforación en la roca. Ahí está mi perforación en la roca. Y pongo una barra. Ahí está mi barra. Y pongo una inyección. Pero miren ahora, no está solo al fondo. Mi barra está ahora, digo, mi inyección está alrededor de todo. ¿No? Eso queda muy, muy claro. Y no jalo, no jalo. Le pongo una tuerca y eso es todo. Y no hay ninguna fuerza T. Y ahora el talud empieza a moverse y al moverse puede desarrollarse a lo largo de toda la superficie un esfuerzo de corte. Por eso es un anclaje pasivo. El anterior era activo porque directamente jalaba con una fuerza T. En cambio, este es pasivo. Se empieza a mover todo y ahora sí empieza a haber una fuerza T y se puede dar una fuerza T aquí, fruto del movimiento atrás. Por eso es un anclaje pasivo. Y eso cambia nuestra forma de ver el factor de seguridad. Por lo tanto, el factor de seguridad en este caso involucra mantener las fuerzas abajo y solo arriba entran lo de siempre, la fuerza normal, pero esa otra es TS arriba y el factor de seguridad cambia al calcular un anclaje pasivo. ¿Cuáles son esas formas? Esos vectores, estos que están aquí. Entonces, si este es mi anclaje, entiendo que el anclaje actúa y esta es la superficie de mi talud. Entonces hay un peso como siempre, pero el anclaje una fuerza T. Y descompongo en una fuerza normal y una tangencial. La normal es esa y la tangencial es esa. Lo que he dicho es que siempre se suman todas las fuerzas. Si sumo esta normal aquí y esta otra le resto aquí abajo, es un anclaje activo. Eso es lo normal, eso es lo que ya dije es común. Este componente pasa a ser parte de esto, bien. Este otro componente pasa a ser parte de esto, bien, factor de seguridad. Pero ahora estoy diciendo que cuando el anclaje es pasivo y esa fuerza T solo se desarrolla después de que se mueve esto, entonces el comportamiento es pasivo y es diferente. Entonces, esa sumatoria de fuerzas T sin anclaje se la mantiene sin anclaje. Sin anclaje.
Y aquí arriba sigue entrando el TN aquí y por el tangente de phi, pero en lugar de restar abajo este valor, suma arriba. Eso es lo que digo, aquí está. Suma arriba esa fuerza tangencial. ¿Por qué? Porque el anclaje es pasivo. Nunca antes había hablado de pasivo, ahora ya entiendo. Entonces eso menos este TS, cuando es pasivo, más TS aquí. ¿Por qué? Porque esto es fuerza, más TS. Aquí es esfuerzo, entonces tuviese que ser TS entre el área. Pues no importa, la idea es muy clara. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les queda claro esto? Entonces, una vez más, si el anclaje es activo, ya he entendido que es activo, entonces lo que tengo es una fuerza T descompuesta en TS y TN. Si es activo, el TS resta abajo y suma aquí, como siempre, es lo normal. Eso es lo que quisimos decir ahí. Y si el anclaje es pasivo, el TS, si es este caso, va aquí arriba. El TN igual suma aquí y el TS arriba por el comportamiento. Va a resistir más que a disminuir lo que actúa. Esa es la diferencia. Y todo junto aquí. Todo junto aquí pueden hacer sus preguntas. Activo con esta consideración, pasivo con esa. Y aquí C y phi. Pero yo digo, pero siempre hay C y phi. ¿Acaso no tengo a veces este valor tau de esta otra forma? Phi más JRS. ¿Acaso no me han sacado la mugre para entender qué es JRS y JCS en algunas discontinuidades? Por supuesto. Entonces, con este mismo concepto, el factor de seguridad que siempre es tau sub F sobre tau sub D, puedo, en lugar de poner CA más sumatoria tangente phi, puedo usar esta ecuación ahí. Puedo, por supuesto que puedo. Y en este caso, para hallar las fuerzas ahí, puedo usar eso, pero también si tengo otros valores, JRC, JCS y phi, puedo hallar el tau no con C y phi, sino con esta ecuación. Es solo cuestión de introducir y entender qué es el factor de seguridad tau sub F sobre tau sub D. Bien, entonces ahí paro y pueden hacer sus preguntas. Deben hacer sus preguntas. Perfecto. Muy bien. Por supuesto, si ahora tengo un otro talud y uno de ese estilo, entiendo la idea de cómo trabajar y puedo incluso utilizar un programa, un pequeño programa, que se los voy a subir en un momento. Y me dice, este programa consiste en meter los datos, fácil, no voy a entrar en mayor detalle en este momento. O puedo utilizar un programa más complejo y ahí poner los anclajes que quiera. Y puedo yo definir esta excavación, este perfil natural. Necesito excavar eso para una carretera, entonces queda así. Veo el factor de seguridad y le aumento los anclajes en esta roca. Es totalmente posible. Aquí hay algo circular, podría ser algo de cualquier manera, no hay problema. Entonces uno dice, ahora sí que necesito practicar más. Entonces aparece el ejercicio 5.2 y ahora dice, hay un talud superior, una discontinuidad 1, una discontinuidad 2 y una 3. Esas discontinuidades tienen ángulos C y phi, no JRC, no otros. Y con esos valores, entonces no hay problema. Puedo yo hacer el
ver si va a haber en estas consideraciones falla plana. Hago el análisis cinemático, aquí está mi talud, hasta ahora solo sé hacer esto, y veo que el polo de la discontinuidad 2 cae ahí, entonces es posible rotura plana por la discontinuidad 2. Y en este caso, digo, mi talud tenía 10 metros porque eso eran los datos, y tengo una inclinación de 60 grados, la discontinuidad 2 50 grados, no hay nada más. Y aparece el peso que puedo descomponer en N y en T, tengo la longitud y listo. Ahí yo puedo calcular el tau sub D y puedo calcular el tau sub F porque tengo CI phi para esa discontinuidad 2 y el factor de seguridad. En este caso me dices 1,46. Puedo para este mismo caso usar ese problema, ese programita, puedo y requiere meter estos mismos elementos y con esta consideración de qué es la altura, de cuáles son los ángulos, si hay un anclaje, puedo hacer aquello y no hay problema. Este ejercicio, entonces, 5.2 tiene 3 partes. Tiene el análisis cinemático, tiene la rotura plana y además tiene el programa. 3 partes, obligatorio. Ya había hecho análisis cinemático, pero tengo que seguir practicando. Ese es el 1, este es el 2 y este es el 3. En un momento lo subo. Es de ejemplo 5.2. Muy bien. ¿Preguntas? Entonces vamos a ver cómo se diseñan los anclajes. Especialmente los anclajes activos, que son los que más se utilizan. En cuanto al pasivo, no hay mayor problema, entendemos cómo funciona, cuál es la idea, estamos tranquilos, pero en cuanto a lo que son los anclajes activos, veamos detalles. Otra vez, cuando hablamos de anclajes activos, estamos hablando de hacer una perforación, un taladro. Estamos hablando de introducir barras o introducir cables. Estamos hablando de que el fondo tiene que tener lechada y que a este lado ponemos una placa y jalamos y dejamos con una tensión T. Por lo tanto, tendremos que decidir cuánto será la longitud libre. Tendremos que decidir cuánto será una longitud fija, una longitud adherente, cuánto más debemos perforar, por ejemplo. ¿Y cuál será la fuerza T? Ya hemos hablado de que los anclajes pueden ser activos o pasivos. Este es un otro lindo ejemplo de un anclaje activo. Y me dice, mire, en este caso puede tener su tuerca, una placa, un sector de vaina lisa, que es la longitud libre, y a partir de aquello, solo un separador para que el anclaje no quede pegado a un lado, sino al medio, y ahí uno puede echar lechada, y esa es la longitud del bulbo. Ese es el mismo concepto, pero veo que hay varios tipos. O también puedo utilizar en este sector esto, que son cables. Y lo propio, puedo poner mis centradores y tengo cables en ese sentido que llegan hasta abajo, es también posible. O puedo utilizar una barra, ya lo había entendido. Muy bien, y cuando yo veo esto, digo, ¿qué son estos? ¿Dónde es esto? Es Cotapata, Santa Bárbara. En otras palabras, camino a los Yungas.
¿Y qué túnel? El túnel San Rafael. Una foto del 2008 y miren cómo para hacer ese túnel se ha tenido que cortar y ha habido anclajes, pero eso no ha permanecido estable. Entonces ha requerido ciertas fuerzas adicionales de anclajes activos. Y ahí están. Cada anclaje ha sido colocado, como acabamos de ver, y luego se ha jalado y se ha dado una fuerza T y a continuación con todos esos anclajes se ha visto que eso era estable. Esa es la manera. Bien, hasta ahí. ¿Está claro? Sí, Inge. Adelante. No, que está claro, Inge. Ah, perdón. Ok. Perfecto. Muy bien, ahora viene una pequeña tablita. Dice recomendaciones para el uso de anclajes. Un montón de letras. Tipo de macizo rocoso, anclaje recomendado y recomendaciones. Agrandamos un poquito y ahí nos sale tipo de macizo rocoso, anclaje recomendado y solo como un detalle me dice, en un extremo, si su macizo es estratificado o laminado y predomina una orientación de planos de discontinuidad, el caso de esquistos pizarras, son adecuados los anclajes de anclaje repartido y los de anclaje puntual, como los que hemos visto. Luego dice, va cambiando, aquí me dice, voy hasta aquí. Macizo rocoso constituido por rocas expansivas o por minerales arcillosos expansivos, los anclajes no sirven para nada. Macizo rocoso con juntas llenas de arcillas y ozonas tectonizadas, si no existe roca sana, el anclaje no es adecuado. Entonces no es cuestión de decir el anclaje nos va a solucionar todo. Tiene que usarse en un macizo rocoso competente. Si está muy fracturado, no agarra nada. Entonces, de eso debo ser consciente. Eso es lo que uno dice ahí. Bueno, entonces empecemos a diseñar. Empecemos a diseñar y aquí pueden haber muchos sistemas. En nuestro libro nos dice, vamos a usar un método. Dice la guía para el diseño y ejecución de anclajes al terreno en obras de carreteras. Es una norma española, hay otras, pero en nuestro texto aparece esa. Si entendemos esa, estamos tranquilos en muchas cosas. Y nos dice, mire, ¿qué se requiere? ¿Cuáles son los parámetros a diseñar? La carga nominal, el diámetro de la perforación, la longitud de anclaje, la longitud libre, la longitud de empotramiento y la sección del cable. Eso es lo que hay que establecer. Por lo tanto, empezamos y decimos, para hablar de la carga nominal, realmente lo que hay que diseñar es la fuerza T. Entonces, lo que sería correcto es, si es un anclaje activo, pensar en el ángulo y luego pensar en un factor de seguridad que hay que alcanzar y con el factor de seguridad que hay que alcanzar, despejar el valor de T. Eso sería lo correcto. Esa es la carga nominal. ¿Verdad? Si el anclaje es activo y estamos diciendo que el anclaje es activo. Ahora, ¿cómo utilizo esa ecuación? Como he visto, ¿no? He dicho, si el anclaje es activo, que es mi caso, entonces ese anclaje tiene una fuerza Tn y Ts, fruto de saber el ángulo y saber el valor de T. Y si tengo el factor de seguridad, despejo el factor de T para ese factor de seguridad y ahí tengo T. Si el suelo no tiene parámetros SAFE, que es lo que tengo aquí, no me olvido, no el suelo, la roca no tiene parámetros SAFE, que yo sé que especialmente lo voy a usar en condiciones de relleno, y más bien los parámetros se asocian con JRC, JCS y un ángulo de fricción básico.
Entonces utilizo esta otra ecuación y para ningún problema. Y si tengo que diseñar la carga nominal de un anclaje pasivo, entonces digo, idéntico. Solo que cuidado con el factor de seguridad que tiene estas otras consideraciones. Igual las resalto. Y digo, si el anclaje es pasivo, mucho cuidado con que esta pieza y no hay. Pero aún no decido cuál será el siguiente programa que visitaremos en Esos Compran Lo Que Sea, pero tal vez me decante por uno que sí esté disponible en Star Plus para no complicarme la vida. Como siempre, muchas gracias por ver. No olviden suscribirse a nuestro canal y también seguirme en Facebook. Es todo por ahora, Riquillo. Danos una explicación, César Germán Fernández. Disculpe, ingeniero, mi sobrinito estaba tocando mi celular, va a disculpar. Bien. Entonces, la carga nominal es utilizar los conceptos de los que ya hemos hablado. Ahora miren el siguiente detalle. Muchos dicen la clave para que ese anclaje aguante es el valor TS. Déjenme un segundito. Ahora sí. La clave es ese valor de TS. ¿Es eso verdad? Respuesta no. Muy importante es TN en el factor de seguridad. Entonces, si se trata de mejorar el factor de seguridad, son ambos, por eso hay un ángulo de inclinación, pero la normal es clave. O sea, el agarrar este bloque y pegarlo aquí es importante, ayuda en el factor de seguridad. Y no solo el corte que puede haber ahí, es la normal la que influye en el factor de seguridad. Eso hay que tomar en cuenta. Perfecto. Entonces está diseñado nuestro anclaje. Primer paso, la carga nominal. Y para un factor de seguridad dado, tengo que hallar un valor T. Primer punto clave. Y ahí, por supuesto, no me olvido que estoy hablando de 1 metro de ancho y yo ya tengo cierta idea de cuánto voy a poder jalar, ¿no? Eso ya tiene que ver un poco con la construcción, pero es fácil decir, lo máximo que voy a poder jalar es 40 toneladas. Entonces, si voy a poder jalar 40 toneladas, y aquí me salió 80, voy a hacer 2 anclajes y así voy a dar las 80. Y si voy a poder jalar 20, necesitaré 4 anclajes y así puedo dar los 80 que necesito. ¿Ok? Esa es la manera de diseñar el anclaje T. Una vez más, podemos parar ahí un rato y pueden hacer sus preguntas. María Fernanda Vélez puede preguntar. Disculpe, ingeniero, para realizar este factor de seguridad tomamos en cuenta para hallar lo que es el peso y todas las demás fuerzas, tanto tangenciales como nominales, es para 1 metro de ancho de un talud. Entonces tendríamos que realizar
si tuviéramos un ancho de 5, teníamos que hacer lo mismo para los demás, porque bueno, prácticamente se repite, ¿no? Sí, entonces vamos a decir que he calculado y me sale aquí, por decir algo, ¿no? En este metro me sale un anclaje y puedo yo poner 40 toneladas. Y me sale las 40 y cumple el factor de seguridad 1.3, es cualquier cosa. Entonces, cuando me voy a campo, yo veo este talud que no tiene 1 metro de ancho, por decir algo, tiene 100 metros de ancho. Y a lo largo de esos 100 metros va a haber este bloque que se desliza. Entonces, tengo que poner el bloque y al lado otro, y al lado otro, y así sucesivamente. Y si volvemos a esa es la idea. Miren aquí, uno dice, por decir algo, ¿no? Aquí me ha salido 40, y yo veo que arriba hay otro, y arriba hay otro, y ya, bueno, le estoy perdiendo el hilo, pero digamos otro, que sean, se nota que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas, ¿no? Más o menos. Entonces he necesitado en ese metro 8 anclajes y adicionalmente se nota cada metro, otro y otro. A eso se refiere con cada metro. ¿Queda claro? Gracias, sí que todo claro. Muy bien. Veamos ahora cómo se diseña el diámetro de perforación. Aquí dice, siguiente paso, diámetro de perforación. Y otra vez agarramos la norma y la norma me dice, mire, no se complique, vaya a una tabla de la norma y dependiendo si va a ser cable o barra, vea la barra. Por ejemplo, si su barra va a estar entre 25 y 40, eso quiere decir 1 pulgada o algo más. Entonces, dice aquí, el diámetro mínimo exterior de la barra es 133. Entonces, no puedo perforar menos de 133. Si por decir algo, yo veo mi broca y todo y perfora 140, está bien, pero no puedo perforar con 120 porque no va a entrar, no debe. Y si son cables, ¿no? Por ejemplo, en yo decía, los cables son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cables. Entonces, si estoy pensando en poner 7 cables por varias razones, ya vamos a ver más. Entonces, de 5 a 7, y aquí de 7 a 12, como siempre, una variación. Entonces, 7 podré yo decir, tiene que tener un diámetro de 178 milímetros. Solo puedo perforar aquello cuando hay intubación. Y si no hay intubación, 140. Cuando entubo, cuando se desmorona. Cuando no entubo, cuando no se desmorona. Entonces, ese diámetro es fácil. Es cuestión de analizar si tengo una barra, si tengo cables y listo. Entonces, ya sé cómo hallar la carga que debo jalar y adicionalmente cómo hallar el diámetro. Bien. Ahora digo, ¿dónde está el diámetro? Ese que he calculado aquí, ¿no? Aquí se nota. Este es el diámetro de un lado a otro y yo he perforado con ese diámetro y ahí está definido ese diámetro. En un anclaje activo hay un sector, ¿no? Hay un sector que significa una longitud fija y hay un sector que significa longitud de adherencia, varias cosas. Yo empiezo y digo, yo quiero saber la longitud del anclaje, el arrancamiento del bulbo, una longitud LA. Está asociada con el contacto, ¿no? Esa es básicamente la idea. En un momento entiendo aquello en este gráfico y digo, la clave es primero ver la categoría de anclaje. Reviso cuáles son esas categorías para permanentes C4, C5 y C6, para temporales C1, C2 y C3. La que mejor resulta, pero tengo que ver si es lo más económico. Por ejemplo, puedo elegir la C6 y ahí me dice
Eso incluye un factor de mayoración de cargas de 2 y un factor de minoración de resistencia 1,5. Y después de eso utiliza esta ecuación. Esta ecuación es muy simple. Utiliza que el valor de LA sea T por el factor 1, el factor 2, pi de P y el valor de tau último. Entonces vuelvo aquí y me dice, ¿sabe qué? Es tan simple eso que solo involucra que yo debo pensar que ya conozco la fuerza T acá con la que debo jalar. Yo conozco el diámetro que acabo de diseñar aquí y ahora estoy diciendo que en ese sentido aguanta una fuerza tau y el arranque llega con tau subúltimo. Y esa fuerza tau va a tener que ver con la fuerza T y una sección. Entonces digo T dividido entre la sección. ¿Y dónde va a actuar ese tau? ¿En qué sección? A lo largo de esta superficie. Como este es un cilindro, va a tener que ver con el perímetro del cilindro y esta longitud que estoy definiendo, que es LA, la longitud de donde estoy aquí. Va a tener que ver con el perímetro. El perímetro es 2 veces pi por el diámetro y multiplicado por LA. Por lo tanto, si yo quiero ver cuánto es LA, tiene que ver con T sobre 2 veces pi D y dividido entre tau sub U. Entonces, esta ecuación es eso. T sobre pi D y tau sub U. Va, pero el perímetro 2pi D. Sí, no, está bien. 2pi R es el perímetro. Qué grave. El perímetro es pi por D. 2pi R o pi por D, ¿no? 2pi R. Claro. Pi. Qué grave. Bueno, entonces ahí está el perímetro y aquí los factores de mayoración que me dice la norma de acuerdo a esto, de cargas y de resistencia. Entonces hago eso y mayoro esa fuerza T y listo. Esa es la longitud de arrancamiento. Y el tau sub U, ¿cuánto aguanta? El contacto entre mi lechada y la roca me dice, mire, va a depender de su roca. Por ejemplo, ese tau sub U en megapascales en una arenisca va a estar entre 0,7 a 2,2. 0,7 a 2,2. O puedo yo agarrar y en algún caso hacer una prueba y ver cuál es el tau subúltimo, o podré utilizar otros criterios para hallar ese valor, ¿no? Por ejemplo, me dice, para determinar esta resistencia, existen reglas empíricas. Una muy utilizada es estimarla en un 10% de la resistencia de la compresión simple de la roca. Entonces digo, lo que yo tengo aquí, ¿dónde aquí? Aquí la roca puede ser una arenisca y tiene tal resistencia a la compresión. Por decir algo, 60 megapascales. El 10%, 6. Entonces aquí se puede utilizar un valor de 6 de tau sub U. Aunque aquí está un poquito menos. Seguro me invento un valor más alto. Pero esa es también la manera. O también me dice, la norma española únicamente establece la distribución entre rocas duras y blandas de esta forma. Está bien. Ese tau sub U puede ser variable, pero es bastante empírico, ¿no? Bastante empírico. Y de esa manera que acabo de hallar, aquí está mejor, puedo yo tener este anclaje y aquí tengo varias longitudes, pero la adherente, en este caso en especial, se nota más que cualquier otro caso. Aquí hay una distancia adicional, pero esta adherente, L sub A, está asociada con eso. Y la longitud fija está asociada con una longitud mayor, pero la adherente, la que realmente tiene que ver con que no se salga, es esta.
Y después viene, bueno, mejor, hasta ahí alguna pregunta sobre este valor que acabamos de decir, sobre esta longitud adherente que tiene esa ecuación y adicionalmente se refiere a eso donde hay contacto. Y no se preocupen mucho, aquí uno dice, pero me va a mostrar un dibujo, me va a mostrar otro dibujo. Uno escoge su anclaje, se compra un anclaje y a partir de eso le queda claro cuál es la longitud adherente. No hay de qué preocuparse. Preguntas. Bien. Y después viene la longitud libre. Entonces, sí he entendido que hay una longitud adherente, igual hay una longitud libre. Y digo, esta longitud libre está asociada con que si aquí está la falla, pues el bulbo tiene que ir detrás de la falla, no es muy lógico. Por lo tanto, dice, no existen reglas para dimensionar la longitud libre. Según las recomendaciones para proyecto, construcción y control de anclajes al terreno de esta norma, no debe ser inferior a 5 metros y que al menos 1 metro se encuentre por detrás de la superficie de rotura en la roca estable. Entonces dice, si esto es 5 metros y todavía hay 1 metro ahí, y ahí empieza este bulbo, es recomendable. Y así tiene uno la longitud libre y la longitud adherente. Y aquí digo la longitud libre asociada con esa distancia y después esta. Ahora, esa es la idea. Y dice, miren, la longitud adherente tiene que ver con una porción, pero además la longitud fija tiene que ver con una distancia mayor, porque aquí hay una relación entre esto que está entrando, una vaina, y con esto que representa aquello, pero cuando voy a jalar, la longitud adherente es menos, hacia aquí un valor mayor, hacia aquí un valor menor, entonces hay una longitud fija. Bueno, y la longitud de empotramiento, dice, va a ser eso, la adherente más la libre entre 2. Y la adherente era esa, ya la he calculado, entonces ahí hay uno de esos. Y la longitud libre era la que ya hemos mencionado. Vuelvo a ver otro dibujo y me dice hay una longitud libre, una longitud total y hay una longitud de empotramiento que involucra la adherente más otra cosa. Y esta longitud de empotramiento tiene que ver con el total. Y esa longitud de empotramiento me dice puede ser la adherente más la libre entre 2. Y se refiere a todo eso. Hecho, pero ustedes no se hacen mayor lío entendiendo esas ecuaciones y el anclaje que van a tener les queda muy claro esas dimensiones, no hay problema. Entonces esa es la manera en la que uno puede diseñar unas y otras cosas con relación a lo que es longitud fija y todo lo demás. Y por supuesto igual puedo yo decir hay una longitud de empotramiento mínima para un anclaje asociado con tipo de rocas homogéneas, la fuerza T y otras cosas, no me preocupo más. Y ahora voy a la sección del anclaje. Entonces aquí digo, la sección del anclaje está relacionado con 7 cables, está con un cable. ¿Debo usar esta o debo usar esa? ¿Cuál es mejor? Entonces lo que queda claro es que yo al jalar ya he dimensionado una fuerza T y he dimensionado, ¿no? Acuérdense aquí y voy a poner clarito lo que ya sé dimensionar y cuál es la fuerza. Ahí hay una fuerza T. Y además he dimensionado una longitud de tal manera que aguante eso de ese lado. Entonces tengo claramente una longitud total, tengo un diámetro y tengo una adherente y etcétera. Y de esa manera me aseguro que esa fuerza T pues permanezca con el contacto allí, esa es la clave, y no va a haber problemas. Pero ¿qué pasa si al jalar se me
parte el cable aquí. ¿Es posible eso? Sí, si en lugar de poner, aquí en este ejemplo tengo 7, pongo menos. ¿Es posible poner menos? Por supuesto que sí. Puedo agrupar 5, le quito 2 y entran ahí 5. Y digo, pondré 5 y aguanta, ¿verdad? Porque no entra ese valor aquí. Porque aquí ya he necesitado otras consideraciones, el diámetro y la resistencia entre lechada y roca. Entonces 5 jalo y se puede romper. Entonces de ahí viene que esa sección está relacionada con esta ecuación y esa ecuación tiene que ver con las mayoración de cargas y esto, el límite elástico del acero. Ahí está, pero es eso nada más, que no se me rompa. Y finalmente esto puede aguantar ese cable, puede aguantar eso, pero ¿qué pasa si al jalar este cable sale, deja esto ahí, no se rompe, entonces además hay una fricción entre el cable y la lechada que debo aguantar. Y esa es la siguiente ecuación, esta de acá. Entonces digo, tranquilos, solo es cuestión de ver la longitud adherente, el perímetro, la fuerza T, un gamma 1 y un tau que está asociado con esa fricción y el diámetro tau y ese tau asociado con el FCK de la lechada. Listo. Entonces no hay problema, es comprobar que no haya ese deslizamiento. Bien, hasta ahí hemos visto todas esas comprobaciones, algunas más rápidas que otras, pero que terminan con una ecuación que sabemos a qué se refiere. Si volvemos aquí, el asunto es fácil. Hemos visto cómo hallar T, hemos visto cómo hallar el diámetro, hemos visto cómo asegurarnos de que esta fricción sea buena, luego cómo asegurarnos de que no haya problema aquí y finalmente que no haya problema de deslizamiento ahí. Listo. O esto quiere decir que no se nos rompa el cable. Así se diseña un anclaje. Pueden hacer sus preguntas. Y por último, también puedo hablar de estructuras de reparto. Puedo poner cosas simples, pero a la vez puedo, después de poner cosas simples, poner cosas de ese estilo. O así. ¿Cuándo necesitaré poner eso? Miren, también son estructuras de reparto en una otra manera. Y esta también, ¿no? Entonces aquí no han quedado individuales, sino que además hay toda una placa. El que les mostré de Misikuni igual. Esas son estructuras de reparto. Entonces podría yo dejar, ¿no? Y aquí viene otra vez lo del metro. En un metro calculo que necesito 1, 2, 3, por decir algo. 1, 2, 3, 4, 6, dependiendo, ¿no? Sé la fuerza y eso me va a estabilizar. Como no es solo un metro, sino adicionalmente tengo yo otra distancia, tengo que pensar ahí. Y ahora digo, ¿puedo poner esos anclajes solos? Sí, puedo. Pero vuelvo aquí, ya he puesto muy lejos y no he traído, pero igual vuelvo sin problema y me dice, dependiendo del tipo de roca, esa estructura de reparto. Hasta aquí me dice, mire, son adecuados los anclajes de anclaje repartido y los de anclaje puntual. Puedo poner el que yo quiera. En estos otros casos, dice todos los tipos de anclaje, el anclaje repartido. Entonces dice, en algunos tipos de roca, tengo que obligado unir uno con el otro. ¿Por qué? Porque el macizo rocoso está fragmentado. Entonces, si solo pongo uno, no sirve. Tengo que poner en una estructura de reparto. Y bueno, y ahí hay más hormigón que suelos cuando estoy hablando de la estructura de reparto para estos casos, pero también debo pensar que a la vez es más o menos como una losa y capacidad de apoyo, ¿no? Una carga hacia adentro y no debe hundirse
también. Pero no voy a decir más. Esto es solo la idea de que además tengo que buscar mayor información para diseñar las estructuras de reparto. Bien, última parte. Voy a pensar en la ejecución de anclajes y voy a pensar en anclajes pasivos. ¿Por qué usaría alguna vez anclajes pasivos? Por la siguiente razón. Tengo yo que bajar y nunca ha habido un deslizamiento, ¿no? Es algo horizontal incluso, pero necesito excavar, excavo un poquito, equipo, anclaje. Excavo otro poco, equipo, anclaje. Otro poco, equipo, anclaje. Y luego sigo bajando. Entonces noten que ahí estoy bajando y puedo poner anclaje y no jalar. Y conforme vaya yo bajando, puede esto moverse un poco, puede darse un plano de falla, podría, y empieza a actuar el anclaje pasivo. Y si yo sé cuánto va a aguantar, cuánto puede ser el valor de T, diseño y veo si funciona. Ese es el caso en que puedo poner anclajes pasivos como acabo de decir, ¿no? En ese proceso. O también puedo poner anclajes activos, pero los activos además pueden funcionar si ha habido cierto deslizamiento. Esa es la diferencia. Muy bien. Pensemos en los anclajes pasivos, unas fotos de internet en Río de Janeiro. Aquí está, dice Brasil, y aquí dice Sayao. ¿Y qué toca hacer? Esto que estamos hablando, una excavación. No es estable todo, pero con nuestra excavación puede ser inestable. Y decidimos poner anclajes. Ahí están. Ponemos nosotros primero nuestros drenajes para que no haya problema con el agua, hago una excavación y a una cierta profundidad perforo, pongo mi anclaje. El anclaje normalmente se lo prepara afuera, ese es el anclaje con todas las características y la meto al hueco donde he visto, empujo el anclaje, estoy preparando eso y empujado le pongo la lechada. Como es pasivo, hago que llegue hasta arriba y listo. Después le pongo la malla, le pongo la tuerca y le pongo el hormigón y ahí están mis anclajes pasivos. Listo. Y en el paso 2 pongo más hormigón y asunto solucionado. No me olvido que también debo poner drenaje. El drenaje involucra un tubo y al fondo puede tener simplemente grava y por ahí va a salir agua. Bueno, entonces, después de haber hecho eso ahí, continúo con la excavación, ya es estable esa primera porción, hago lo mismo a continuación y de rato en rato hago pruebas y veo que se está funcionando mis anclajes. En algunos de estos jalo y tengo que asegurar que aguanten tanto es posible. Y repito lo mismo, aquí está el final de la ejecución, simplemente empecé ahí y luego bajo y después se va a construir algo ahí. Foto de internet, ¿no? ¿Les ha quedado clara la idea de cómo se diseña anclajes y cómo se termina? Ejecutando. Si pasamos de proyecto, ahora tenemos Misikuni, aquí tenemos el vertedor y aquí una primera parte, pero después una excavación y falta todo eso en el vertedor. Entonces, concentrémonos en esta porción. Miren, ahí hay una retro. Entonces nos acercamos un poquito y vemos la retro trabajando, empezando a trabajar, porque hay que darle un nuevo talud a eso. Bien, entonces pasa el tiempo y la retro ha hecho mayor excavación en esa porción, tal cual hemos visto en Brasil. Aquí está parte del vertedor y se quiere extender más el vertedor. Pasa el tiempo y aquí ya se tiene una estructura de reparto para los anclajes,
Pasa el tiempo y esa estructura de reparto está creciendo de acuerdo a un cierto diseño para ese talud, de arriba hacia abajo. Pasa más tiempo y miren, ya está la estructura de reparto y los anclajes jalados y miren la retro, ya está excavando aquí abajo. Y ahí ha excavado, el perfil está hecho, el concreto está listo y otra vez la estructura de reparto. Y la estructura de reparto 2 lista con los anclajes y jalados y dando la tensión adecuada. Siguiente, ya están 1, 2, entonces se sigue bajando aquello. Y a continuación, la estructura de reparto y los anclajes, ¿no? Eso es básicamente. Entonces ya 1, 2, 3 se sigue bajando. Y esta pendiente pues no iba a sostenerse, sino era con anclajes. Igual en el proceso ha habido que aumentar un par de cosas dependiendo de lo que se veía, etcétera, etcétera. Y otra vez lo mismo, seguir bajando, 1, 2, 3, seguir bajando, 1, 2, 3, cuarta estructura ahí abajo, pero bueno, ya no se nota mucho. Y aquí está más claro. 1, 2, 3, 4, esta última menor, aquí más roca, ya no ha necesitado excavarse más. Y la siguiente excavación, ahí el vertedor. Ahora la foto vista de acá, ahí, el vertedor creciendo, pero ya claramente esto en las cotas adecuadas, ¿no? Ahí está. 1, 2, 3, 4 y después la última y allí otro tipo de roca y construyendo el vertedor. Entonces, esa es la idea de utilizar anclajes y saber calcular factores de seguridad con anclaje y sin anclaje. Y miren la roca aquí, arriba un poquito más suelo, pero aquí miren la, ¿qué es esto? La estratificación, ¿no? Hecho. Entonces, ahí viene eso. Uno dice, quisiera practicar en mi papel, pues, entiendo que puede ser una obra tan grande, y digo, el ejercicio 5.3 es este talud, tiene cierta altura, y aquí tengo un anclaje T, pero la diferencia ahora es que esta resistencia ya no viene dada por Seifi, sino viene dado por estos otros parámetros. Por lo tanto, en esas condiciones puedo yo calcular todo lo necesario, puedo calcular la fuerza que actúa, la fuerza que resiste y en ese caso el factor de seguridad es 0.38. Por lo tanto, en este ejemplo decía al doble, entonces ponga anclaje para alcanzar factor de seguridad 0.57. Bueno, igual se va a caer, pero para el ejercicio. Anclaje activo, eso involucra restar abajo, sumar arriba. Entonces aquí para un factor T tantos, factor de seguridad tanto, hasta 0.57, T debe ser tantos. Si uno despeja eso con el solver, está bien, no es lo mismo. Entonces, para un anclaje activo eso. Si es pasivo, entonces debo considerar cómo entra T, y en este caso 1000 si es pasivo. Considerando que estoy pidiendo que sea horizontal, ¿no? No necesariamente es el más óptimo, pero me va a ayudar a entender. Y listo. Ese es el 5.3 que me ayuda a entender activo, pasivo, cómo funciona además en esta otra consideración de resistencia del suelo. Sería ideal ahí diseñar algún anclaje en cuanto a diámetros y todo, pero dejamos solo eso de esa manera. Muy bien, eso es lo que teníamos que ver hoy. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bien, entonces no se olviden, siempre sus ejercicios, una hoja en blanco, empiezan con una hoja, nombre, fecha, resuelven el ejercicio pensando, meditando, escribiendo y acaban y ponen su firma. Y luego lo vuelven PDF antes de entrar a la clase. ¿Y para qué hacen los ejercicios? Para aplicar todos los conceptos que hemos visto. ¿Ok?
Muy bien. Quedamos ahí. Hasta el jueves.